llamado a cada uno de ustedes por su nombre. Y ha hecho de todo el Señor para que ustedes y nosotros estemos aquí sentados. El Señor es grande y bueno, y por eso le alabamos. Porque mi alabanza no solamente viene, sino que nos hace conocer su poder. Bendito sea el Señor. Que a través de Coco Sotomayor, a nuestro hermano, por quien oramos en este instante, vamos a ponernos de pie y a pedir al Espíritu Santo que se derrame con ese poder, con esa unción que esta comunidad necesita. Y poder juntos, a la luz de su palabra y a través del mensajero de Dios, poder caminar sobre las aguas. Espíritu Santo de Dios, bendice a nuestro hermano. Tal cual, bendito Dios, te la entregamos. Tócate, Señor, y llévale de la cabeza a los pies. Es tu Hijo amado, bendito Dios. Bendito sea Espíritu. Que tú pones palabras en su boca y pones fuego y pasión, Señor, esta noche en tu corazón. Que tú lo has enviado para nosotros, bendito Dios. Gracias. Gracias infinitas te damos por nuestro hermano. Gracias por el gran mensaje de amor que nos trae. A tu mamita María te pedimos, con todos tus ángeles, rodees este lugar. Te damos gracias, mamita, porque sabemos que tú estás intercediendo por nosotros e intercediendo por nuestro hermano y tu hijo amado Coco. Te damos gloria, Señor. Gloria a ti, como en el principio, ahora siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Buenas noches. El tema que voy a compartir con ustedes es el llamado que hoy el Señor nos hace. El llamado de hoy le he titulado. Para eso quisiera que buscaran en sus Biblias Mateo capítulo 4, versículo 8. Mateo 4, versículo 8. Perdón. 4:18. Mateo 4:18. Amén. Bien. Lo dice la lectura. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús le dijo: síganme. Jesús vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una lectura muy conocida, archimente conocida, y nos está hablando sobre el llamado. El llamado que a todos nos hace el Señor. De una u otra forma, cuando usted llegó acá al grupo, sintió que el Señor le estaba llamando. De repente ni cuenta se dio que el Señor lo llamaba. Simplemente sintió de repente curiosidad, de repente alguien le invitó, de repente por casualidad pasó, le invitaron y dijo, bueno, me invitaron un caramelito, algo más vendrá después. En fin, cualquiera que haya sido la motivación, eso lo utilizó el Señor para llamarlo. Era lo que el Señor estaba haciendo, el enganche. Por eso hablamos de los pescadores. El pescador, cuando va a pescar, pues en este caso usa redes
con algo lo tiene que atrapar, con algo lo tiene que llamar. Y la evangelización, el llamado que Dios nos hace es a través de alguien o de algo o de alguna circunstancia. A veces estamos pasando por circunstancias difíciles, problemas, y alguien te dice, ¿sabe qué? Ahí van a orar por ti, ¿sabe qué? Ahí oran por sanación, o ahí ocurre un milagro, la gente cuenta hechos muy prodigiosos, ahí el Señor obra, y usted viene en búsqueda de esa gracia, esa necesidad, esa sed de la bendición de Dios. Entonces, sí, usted puede haber sido llamado de muchas formas, pero lo más importante es que usted está permaneciendo. Y usted le dijo sí a ese llamado. Y así como los apóstoles dijeron sí a Jesús en esa primera instancia, usted también, de repente aquí en el grupo de oración, Dios se le ha manifestado de alguna forma. Algunas personas pueden decir, bueno, hay personas que dicen que han visto a Dios, yo nunca lo he visto. Hay personas que dicen que se ven a Jesús delante, o que experimentan que Dios los abraza. Yo no experimento nada, pero me siento bien. Muy bien, así Dios le está bendiciendo, así Dios le está llamando, así Dios lo ha llamado. Otra puede ser en una forma infusa. La palabra se les hace confusa. Infuso significa que usted tiene una revelación interior. Voy a dar un ejemplo para que usted se percate a qué me refiero. Y probablemente alguno se identificará. Eso me pasó a mí. Como yo pertenezco mucho al ministerio de sanación, estado y de liberación también, a veces pinto un caso hipotético, entramos a un cuarto y alguien dice, hermanito, viene acompañado, le dice, hermanito, desde que he entrado veo una sombra que pasa así. Yo desde que he llegado no veo la sombra, pero escucho que me maldicen. Viene otro y dice, hermanitos, aquí hay una presencia maligna. ¿Qué? ¿Tú lo vistes? No. ¿Escuchaste algo? No. Pero percibo olor a azufre. No es que se haya sacado las medias, ¿no? El asunto es que viene otro y dice, hermanos, aquí hay una presencia maligna. ¿Ah, qué? ¿Tú también lo vistes? No. Ah, ¿sentiste algo? No. ¿Oliste algo? No. ¿Cómo estás seguro? Tengo una certeza en mi corazón de que aquí hay un espíritu malo. No vio nada, no sintió nada, no experimentó, simplemente tiene una certeza interior. Eso se le llama en forma infusa. Usted tiene una revelación interior y usted dice, no, acá está el Señor. Usted de repente, porque hay mucha gente que a veces me dice, hermano, no sé, pero los hermanos ven, sienten, yo no siento nada, no veo nada. ¿Pero usted está segura que Dios está ahí? Sí, ya pues. ¿Qué más quiere? ¿Qué quiere? ¿Que Dios se le aparezca con el chapulín colorado? Acá estoy, mira, no contaba con mentucia. No. De repente algunos necesiten eso, pero Dios sabe cómo toca a cada quien en su corazón. Porque Dios nos conoce. Sabe que esa persona así nomás no le va a atracar y necesita algo visualizado porque todos no aprendemos de lo mismo. Yo soy profesor y todos no aprenden de la misma forma. Hay algunos alumnos que son muy visuales, a través de imágenes que captan todo. Yo paso un video y pum, ya me captaron el tema. Y hay otros que dicen, profesor, ¿qué quiso decir eso? Y hay chicos que agarran y ahora, por ejemplo, estábamos en la catequesis, pasaban el video y yo vi unos chicos que me decían, no entendió nada. Y el otro que estaba al costado le dijo, pero es bien fácil, le explico por qué, porque el otro es visual. El otro, como no es visual, no entendió nada. Vi el video pero no entendió nada. Y el que estaba al costado le entendió perfectamente. Yo lo escuchaba y le dije, ya no necesito explicarte, todo lo he explicado. Está muy bien. ¿Por qué? Porque algunos son visuales, otros necesitan escuchar, otros tienen un remesón y entonces eso lo sienten. Y otros simplemente Dios sabe que tienen una fe abierta, expectante, suficiente como para que Él le diga, aquí estoy. Y nada más, aquí estoy. Entonces, a veces podemos tener cierta duda sobre eso, pero no, Dios a cada uno lo ha llamado de diferente forma. Y a cada uno lo llamó dentro de su circunstancia. El hecho de que Jesús pasara y viera a estos dos hermanos que estaban preparando con sus padres, estaban ahí en plena pesca, y los llamara y dejaran todo, y dejaran al papá todo, nos da a entender que
en lo cotidiano, en la rutina de su vida, Dios les llamó. Ellos le dijeron que sí. Sí, Señor, aquí estoy. Y es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Cuando tenemos un primer encuentro con Dios, nos enamoramos de Dios y le decimos, Señor, qué maravilloso eres, qué magnífico eres. Aquí estoy, cuenta conmigo. Y bacán, ¿no? Todos dijimos, cuenta conmigo, Señor. Acá sí, yo quiero servirte. Yo quiero ser de tus hijos, yo quiero ser de tus seguidores. Sí, claro, bacán, excelente. Pero hay consecuencias. No es todo tan fácil. Vamos a continuar haciendo algunas lecturas que nos van a hacer ver algunas cosas que nos tienen que hacer reflexionar. Porque muchas veces decimos, sí, qué bacán, venimos al grupo, pero cuando comienzan las cosas a ponerse un poco serias, como que... Miren, en Mateo 3:16, ¿qué nos dice Mateo 3:16? ¿Encontramos? Amén. Amén. Todavía sigo escuchando que se mueven las hojas. Ya, si no lo encontró para la próxima, hermano, se está demorando mucho. Dice, en cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua. De pronto el cielo se abrió y Jesús vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien he elegido, a quien he elegido. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús tiene acá una experiencia que puede ser la nuestra, en cierta forma. Claro, la mayoría de repente fuimos bautizados de pequeño. No sé si alguien acá ha sido bautizado de grande. ¿Pueden levantar la mano? No, todo. Ah, de grande usted. ¿Ya adulto o...? 9 años. De 9 años, ya, ¿no? Estaba grande. La mayoría, también acá el hermano, ¿de qué edad? Ah, de 40. Ya, ok, o sea, todavía no lo junto. Bien, entonces, de una u otra forma, sobre todo los que hemos sido bautizados, sin que se nos pidiera nada, se nos regaló esa gracia, esa bendición. Los que han sido bautizados adultos pueden tener la experiencia de tener la expectativa que no pudimos tenerla nosotros cuando fuimos bautizados, porque éramos bebés. La expectativa la tenían nuestros padres y la fe la tenían nuestros padres, pero ellos con su expectativa y su fe recibieron esa presencia de Dios. Nosotros podríamos decir que en la confirmación pudimos, por eso se llama confirmación, reafirmar nuestra fe a través de este sacramento y decirle sí al Señor. Y muchos a veces nos confirmamos o por tradición, otros nos confirmamos porque nuestros padres nos lo obligan, o sea que la vieja me obliga, o otros porque mi amigo, mi pata lo hace, otro porque, bueno, ya es la hora en que, o el día, el tiempo en que uno tiene que confirmarse, también me confirmaré, pues, o son mis patas los que están ahí, de mi promo, entonces de mi colegio, también lo hago. O también hay en los casos, ahí está la chica que me gusta, entonces se va a confirmar, me confirmaré con ella. Pueden ser innumerables las circunstancias por las cuales me confirmo, pero a veces no hay una apertura total hacia ese sacramento. Si bien es cierto, de todas maneras usted recibe la gracia y está ahí, esta es como que cae el agua, ¿no? Como cuando usted tiene el agua ahí, le echa Milo, a la leche le echa Milo, ¿no? Va al fondo. Si usted no la agita, se va al fondo y ahí se queda. La leche sigue siendo leche, el agua igual, porque se ha ido al fondo. Y lo mismo puede estar pasando en la confirmación con muchos. El Espíritu Santo entró, pero ahí se quedó. No hubo esa apertura para que el Espíritu Santo explosionara en nosotros. Pero de repente usted, viniendo acá al grupo, pasó por la experiencia del seminario y bien el Espíritu. Levante la mano, ¿cuántos han pasado por esa experiencia del seminario, aunque sea una vez? Muy bien, bajen la mano, casi más de la mitad. ¿No? Entonces,
Usted pasó por esa experiencia en la cual cada tema oraban por usted, tenía una experiencia fuerte de Dios, sobre el amor de Dios, cómo Dios le perdona, sobre cómo Dios le reconcilia, sobre la sanidad. Y por último, usted recibe la efusión y recibe una experiencia tan fuerte de Dios que uno dice, sí, Dios está aquí conmigo. Dios realmente me bendice. Y usted sale con un enamoramiento de Dios aún más fuerte. Y está viviendo como extasiado, extasiada. Qué maravilloso venir al grupo, sentir a Dios en mi corazón. Qué lindo. Y en su caso usted pone música cristiana, aunque su esposo, sus hijos o lo que sea, le dice, ay, apaga esa música, ponte una salsa, ponte un rock. Pero usted está poniendo música cristiana porque vive ese enamoramiento. Pero todo no es absolutamente maravilloso. Que bueno fuera. Pero no lo es. Porque entonces usted comienza a recibir las pruebas. Comienza a recibir lo que algunos llaman la cruz. Y si usted se da cuenta, en la siguiente lectura, en el capítulo 4, lee ahí 4, dice Jesús, en mi Biblia, dice Jesús es puesto a prueba. Y dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Mira, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu lo llevó al desierto. El desierto es un lugar árido. Es un lugar donde no se sobrevive bien. Durante el día es un calor intenso. Durante la noche es un frío tremendo. De hecho, hay muy poca vida o casi nada de vida en el desierto. Pero Jesús fue llevado ahí. Y en esas circunstancias fue probado por el diablo. ¿Cuántos de nosotros vivimos extasiados con el Señor y de repente, hay un problema? Bueno, seguimos enamorados de Dios y, hay otro problema. Y llega un momento en que uno dice, ¿tantos problemas? Pues si estoy con Dios. ¿Cómo? ¿No estoy con Dios? Y me vienen tantos problemas, todas estas circunstancias negativas. Total, ¿para qué voy al grupo de oración? Total, voy al grupo de oración y se me está poniendo peor la vida. O sea, estar con Jesús es estar, disculpen la expresión, ojalá no digan a los chicos, estamos jodidos. No estoy en el Callao, pues. Yo soy chalaco también. ¿Qué pasó? Gracias. Allá, yo puse con una tarjetita, una palabra para. Entonces, comenzamos a tener dudas. Y nos olvidamos que Jesús, muy bien, pasó el bautismo, recibió al Señor, el cielo se abrió, escuchó a Dios que le dijo, eres mi hijo prometido. ¿Te imaginas cómo debe haberse hinchado de su corazón y latido el corazón de Jesús al escuchar a su Padre Dios que le decía, tú eres mi bien amado? Qué cosa tan extraordinaria y maravillosa. Y después pasar al desierto, donde todavía él tuvo que pasar durante, ¿cuántos días? 40 días sin comer y beber. Aquí no hay ninguno que haya pasado como Jesús, creo, porque todos estamos bien, me incluyo. Le echamos bien. O hay mucha chopa debajo de la camisa. Pero, y entonces Jesús viene las pruebas. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere quitar la fe. El enemigo te quiere hacer decir, no, ves tú, te acercas más a Dios y yo te voy a fregar más. Y él no va a poder hacer nada porque yo soy lo máximo en este mundo. Porque ya Jesús me llamó, ¿cómo le llamó Jesús al diablo? Príncipe. Príncipe le llamó. ¿Han escuchado ese pasaje, no? Todos me quedan mirando como si nunca lo hubieran escuchado. Jesús le llama príncipe. ¿Y por qué le llama príncipe? Un príncipe tiene un gobierno, tiene soldados, ejércitos, tiene súbditos, tiene esclavos. Y el diablo los tiene. Y cada vez son más. Creo que para nadie es
vemos la noticia y nos damos cuenta, inmediatamente podemos identificar quiénes son sus seguidores, quiénes son sus esclavos, etcétera, etcétera. Y el enemigo entonces busca tumbarnos, busca quitarnos esa fe, busca quitarnos aquello que estamos recibiendo y que decimos, sí, Dios está conmigo, pero no sé qué pasa, yo estoy fregado. Es que, hermano, aquí hay que tener en cuenta algunas cosas. Dios le ama y le bendice, pero usted tiene que tomar sus decisiones. Dios jamás la va a tomar por ustedes, porque Dios no obliga a nadie. Si Dios obligara al mundo, Dios haría esto, y el mundo sería perfecto. Todos andaríamos perfectos, pero ya no seríamos humanos, seríamos robots, marionetas o títeres, pero no seríamos libres para escoger, para decidir, para enfrentar. Cuando usted decide, tiene que enfrentar con responsabilidad lo que usted decide. Usted ha decidido seguir a Cristo. Qué bonito era ahora cantar, ¿no? Las canciones con Cristo, qué bueno, camino con el Señor. Muy bien, pero ¿te la crees? Porque el punto es ese, ¿te la crees? Porque si no te la crees, apenas vas caminando, el diablo te va a poner el cabe. Te caes. Oye, ¿qué pasó? No te la crees. No te la crees. Todo se mueve por el mecanismo de la fe. Todo se mueve por el mecanismo de la fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11.1, ¿qué nos dice? Busque, Hebreos 11.1. La fe es la certeza de qué? Hebreos 11.1. Cuando alguien encuentre... me avisan, ¿no? Muchas gracias, Hebreos 11. Bueno, Hebreos 11.1. Amén. Amén. A ver, diga, hermana, lea. Vos sabés. La fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Palabra de Dios. Entonces, la fe es la certeza de lo que no veo. Es la certeza de lo que no veo. Es la certeza de lo que no veo. Entonces, quiere decir que yo tengo que tener esa certeza, aunque no lo vea. Un hermano que yo lo considero un campeón en la fe, y sus prédicas todo se basa siempre en la fe. Un hermano norteamericano, carismático, Neil Vélez. Él estaba lleno de enfermedades. Es más, a su madre le dijeron que no iba a sobrevivir siendo niño. Sobrevivió, siendo bebé. Luego el niño, tampoco iba a sobrevivir, sobrevivió. Adolescente, tampoco, y sobrevivió. Ahora es un adulto. Y gracias a esa fe expectante que él tiene, Dios le ha dado el don de milagros. Y él nos habla justamente de esta fe. Hacer nuestra esta fe. La fe, y solo para mencionarles un momento de su vida que él lo cuenta en alguno de sus videos, él decía: yo estoy en el Señor seguro que Él ya me ha sanado. Pero él estaba cada vez más enfermo. Es más, los médicos llamaron a su mamá para decirle: su hijo parece que ya está mal de la cabeza también, porque su hijo asegura estar sano. Y todos los exámenes demuestran que cada vez está peor. Y él, es más, él salía al grupo de oración y comenzaba a dar su testimonio que estaba sano. Y de repente, pum, se desmayaba, comenzaba a sangrar de la nariz. Que hubo un momento en que los del grupo le dijeron: hermano, mejor no es un testimonio, usted es un antitestimonio. Porque usted sale a decir que el Señor lo ha sanado, pero la gente lo ve sangrar, se desmaya, se pone mal, o sea, pucha, ¿qué testimonio es ese? Y él decía: no, es que yo no me tengo que ver sano, sino tengo que creer en la sanidad que Dios ya me dio. Amén. Amén. Y esa es la fe. La certeza de lo que no veo. Quiere decir que yo voy haciendo mío cada vez más lo que Dios quiere para mí.
Pero yo tengo que tener esa seguridad. Si yo no creo que Dios quiere bendición en mi vida, si yo no creo que Dios quiere sanidad en mi vida, si yo no creo que Dios quiere que yo ande bien económicamente en mi vida, que tenga prosperidad en mi vida, entonces no me la voy a creer. Y si no me la creo, usted no lo va a recibir. La fe es la certeza de lo que no veo. Usted tiene que hacer lo suyo. Señor, yo veo 1000 desgracias en mi familia, pero yo sé que tú me has prometido bendición en mi vida y yo la hago mía, Señor. Aunque veo que todo se viene abajo, pero yo creo que aunque hay esta oscuridad, la luz está ahí porque tú me guías. Salmo 23. Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, usted puede estar caminando en la oscuridad, usted puede estar caminando entre la sombra, usted puede estar caminando entre el gran problema, que todo se le viene abajo por un lado, por otro lado, pero dice, yo creo, Dios está conmigo, yo creo, Dios me protege, Dios está caminando a mi lado. Usted va haciendo suya esa promesa de Dios, porque usted la va creyendo. La fe no es algo que diga automático, ya, sí, creo. No, hay niveles de fe. Hay niveles de fe. Y claro, hay esa fe especial, carismática, en el cual eso es un don, en el cual usted tiene la revelación precisa de lo que Dios quiere para usted. Pero eso no es el común denominador de todos. Todos vamos ejercitando la fe. Todos vamos fortaleciendo la fe. ¿Y cómo la va a ejercitar? ¿Cómo la va a fortalecer? Pues creyendo. Porque ¿qué es la fe? Es creer. Entonces usted cada vez tiene que hacer suya esa creencia. Usted tiene que hacer suya que cada vez que usted va avanzando, Dios está con usted. Que aunque haya un montón de oscuridad y tiniebla, como dice el Salmo 23, aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno porque tú estás conmigo. Pero tengo que creerlo. Por eso es importante leer la palabra. Por eso es importante creerle la palabra. Porque si yo no le creo a la palabra, ¿a quién le voy a creer? Y ese es el problema. Cuando yo no leo la palabra y no le creo a la palabra, entonces simplemente estoy a mis juicios. Y su juicio es errado muchas veces. Su juicio es equivocado. Porque usted ve humanamente. Y la palabra de Dios hay que verla más allá. Usted no puede verla solamente humanamente. Humanamente va a verla hasta aquí. Yo hace muchos años conocí a un joven, bueno, ahora ya no debe estar tan joven, era más joven que yo, sí, pero ahora ya no debe estar tan joven, porque estoy hablando de hace como 30 años. Trabajamos en la misma empresa y discutíamos de Biblia y él era ateo. Yo le decía, ¿cómo que tú eres ateo, conoces tanto de Biblia? Es que yo la leo, me dice. ¿Tú la lees? Sí. Es que yo tengo que saber qué creen mis contrincantes, si no, ¿cómo los voy a atacar? Tengo que ver las debilidades que hay en la Biblia para decirle, oye, cuestionarlos. Él también leía la Biblia. Él también leía la Biblia, pero no la leía con fe. Él leía la Biblia simplemente para ver qué debilidades había en la Biblia o qué encontraba para cuestionar al cristiano. Pero no la leía con fe, por eso es que no se convertía, por eso es que no hacía suya, por eso es que no había conversión, por eso es que no había poder sobre él. Porque no la leía con fe. Y nosotros tenemos que aprender a leer la palabra de Dios con fe, creyéndola. Y haciendo nuestra las verdades que están ahí. Amén. Amén. Entonces, sí, Jesús recibió alegremente el bautismo, fue una alegría inmensa escuchar la palabra de Dios, pero inmediatamente pasó la prueba en el desierto. ¿Y cuántos de nosotros de repente estamos pasando por esa prueba y usted le estará aprobando o está siendo desaprobado? ¿Usted está siendo aprobado o está siendo desaprobado en esa prueba? Porque es muy fácil decir, Señor, sí, cuando todos cantamos, ahí caminando con el Señor y con María voy cantando. Pero a la hora que viene la prueba, y uno dice, con María, ¿dónde estás? Pero si usted no la cree, María no va a estar por ahí, aunque la busque, porque usted no la cree. No se la termina de creer. Simplemente es un canto bonito
y hace aquí porque se alegra con el canto. Pero aquí, ¿saben qué, hermanos? Disculpe la expresión tan fuerte, pero importa muy poco la canción. El que usted cante bonito, que usted se alegre con la canción, es lo de menos. Lo que usted tiene que hacer es creerle. Porque si usted canta sin creerla, tenemos nosotros que caminar en fe y ir conociendo la palabra de Dios. Cuando Jesús comienza a predicar, ¿cuál era? Justo hoy día hemos tenido ese tema en la catequesis. Cuando Jesús comienza a predicar el reino. De eso le vamos a hablar ya casi al final, pero simplemente les adelanto que el reino de Dios no es algo que vamos a recibir cuando estemos muertos. Eso será en la plenitud. El reino de Dios empieza cuando usted le dice sí a Jesús en su corazón. Cuando usted le dice sí a Jesús en su corazón, empieza el reino de Dios. Miren, Jesús predicaba: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero los apóstoles, ¿qué predicaban? No predicaban el reino de Dios. ¿Qué predicaban? Jesucristo ha muerto, resucitado para salvarnos. Jesús se vuelve el reino. Jesús se vuelve el reino. Y después voy a ampliar un poco más sobre eso. Quisiera que buscáramos Romanos 8:17. Romanos 8:17. Quiero que prestemos mucha atención a las palabras que hay aquí porque son muy claves. Dice: y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, si es que realmente sufrimos con Él, para después estar con Él en su gloria. ¿Es palabra de Dios? Vamos a analizar. Si bien es cierto, esto es proyectivo, es decir, Pablo está hablando un poco hacia futuro, pero también está hablando un poco hacia presente. ¿En qué sentido? Lo voy a explicar. Dice: puesto que somos sus hijos, o sea, somos hijos de Dios, no somos hijos de un cualquiera, somos hijos de Dios. Hemos sido adoptados por Dios. No somos hijos de cualquiera. Imagínense, el ser supremo más extraordinario del universo es su papá. No, mi viejo ese fregado. No me refiero a él. Me refiero al del río. Al Dios todopoderoso y omnipotente. Es nuestro Padre. ¿Puede querer algo mejor que eso? ¿Puede esperar algo mejor que eso? Y miren, dice: también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido. Oiga, cuando Dios promete algo, no habla por las puras. Dios no es como nosotros, que prometemos algo y nunca lo cumplimos. Dios cuando promete lo cumple. Y alguien dirá: pero no se está cumpliendo en mi vida. Es que algo no estás haciendo bien. Y ahí vamos. La fe es hacer nuestra. La fe, hemos dicho, Hebreos 11:1, es la certeza de lo que no veo. Yo, aunque no vea, hago mía esas promesas de bendición. Hago mía esas promesas que Dios tiene para mi vida, pero las tengo que hacer mías. Porque a veces decimos: esa promesa de bendición se para el hermano porque él es buenito, yo soy un fregado. Oiga, las promesas de bendición son para todos. Son para todos. Pero usted tiene que hacer las suyas. ¿Cómo? Con la fe. Creyendo.
Y continuamos analizando esta. Miren qué hermoso, ¿no? También tendremos parte en la herencia, o sea, las promesas que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo. Con Cristo lo compartiremos. Si es que realmente sufrimos con Él, para después estar con Él en su gloria. Si es que realmente sufrimos con Él y por Él. Hace muchos años, me acuerdo, en el Templo Faro, estábamos haciendo habíamos reunido a todos los servidores y grupos de apoyo, los diferentes grupos que hay en la zona. Ahí eran bastante gente, eran unas 40 personas, más o menos serían en total. Y pregunto, ¿y qué hermanos darían la vida por Cristo? Y todos los hermanos, yo hermano, yo, todo, a ver, levanta la mano, ¿quién quiere dar la vida por Cristo? Yo, todos levantaban la mano. Los quedo mirando y le digo, ¡mentirosos! Todos se quedaron fríos. ¡Mentirosos! Me están diciendo, doy la vida por Cristo. ¿Cuántos llegaron hoy día temprano a la reunión? ¿Estás dando la vida por Cristo? Vas temprano a tu chamba, ¿por qué? Pues si no te des cuenta, claro, como Dios no te descuenta nada. Aquí sí puede llegar tarde. Oye, estás sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. No es un cualquiera el que estás dejando esperar. No es un cualquiera el que estás dejando esperar. El presidente va a llegar al barrio, pucha, todo el mundo está ahí de cabeza, y hasta antes, para ver si tiene mejor puesto para ver al presidente. Oiga, usted llega aquí antes para ver estar en el mejor puesto para recibir a su Señor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es muy fácil ser bocón y hablar. Es muy fácil. Hablar es fácil. Lo importante no es lo que tú hablas, sino lo que tú haces. Y a todos los dejé helados. Dije, mentirosos. ¿Cuántas veces se les pide algo para el servicio y lo primero que hacen todo es, no tengo tiempo, hermano, mi esposo me llama, mis hijos me llaman, todo el mundo lo llama. Va a venir un hermano con sanación, ya no tengo, mi esposo que se friegue, mis hijos después lo podrán tener, ahí sí. Ahí sí estamos todos de cabeza, sanación, todos queremos ser sanos. No, que el hermano tiene poder de sanación, muy bien. Oiga, no es el hermano, es el Señor. Utiliza el instrumento, sí. Es el Señor. Porque es muy fácil decir, sí, te seguiré. Hermanos, aquí es muy fácil ser cristiano. Mi comunidad, yo pertenezco a la comunidad Fuerza de lo Alto, pertenecemos a una asociación de comunidades llamada la Espada del Espíritu, que son también de línea carismática. Y tenemos comunidades hermanas, 2 comunidades hermanas en Libia. Y rezamos continuamente con ellos porque continuamente ellos por WhatsApp están mandando mensajes, oren, están bombardeando en este momento la ciudad. Oren, hermanos, en este momento los musulmanes han entrado en las casas a perseguirnos. Eso sí son cristianos. Y varios han escrito ahí, hermanos, solo los muertos nos sacarán, pero nadie nos va a hacer renunciar a nuestra fe. Esos hermanos es de quitarse el sombrero. Bueno, ya me quité el sombrero, no sé. Pero realmente es extraordinario. Ellos están viviendo lo de los primeros cristianos, la persecución de los primeros cristianos. Usted vea, entre en internet. Bueno, ahora estoy enseñando a primaria, pero hasta el anteaño pasado enseñaba a secundaria, 4ª y 5ª secundaria. Y claro, cuando uno le habla a los jóvenes que la gente está sufriendo, sí, pues está sufriendo, todo el mundo sufre. Así, vean estos videos. Y les comencé a poner fotos que los mismos musulmanes han puesto, ¿ah? Los mismos musulmanes no son cristianos, sino musulmanes, haciéndose los héroes. Y cristianos ahí crucificados. ¿Podrás creer que en esta época alguien puede hacer semejante barbarie? Pues los musulmanes lo están haciendo. Eso salvaje los musulmanes, porque hay que delindar, ¿no? No todos los musulmanes son así como esos dementes de ISIS. Y
Le pasé incluso en un parque, donde los patas estaban ahí, tomándose fotos ahí con sus armas y todo. Y atrás, la cabecita de niños cristianos. Cabecita, porque ya no tenían cuerpo. ¿Podrás creer eso? Ese es salvajismo. Eso es satánico. Ese grupo es satánico. Hasta los otros grupos musulmanes quieren deshacerse de ellos, porque son dementes. Hasta ellos mismos les meten bomba. Si no piensan como ellos, también les meten bomba. Son dementes. Y nuestros hermanos cristianos están sufriendo ahí. Allá en Libia tenemos dos comunidades. Una es católica y la otra se unió a los católicos para no estar solitos contra los musulmanes. Son ortodoxos y se han juntado en una sola comunidad porque no les queda otra, porque viven avasallados por toda esa ciudad musulmana. Han tenido que unirse entre cristianos para poderse salvaguardar. Así viven heroicamente esos cristianos. Y usted, aquí porque tiene un problema, porque hay un problema económico, porque la salud, porque me duele esto, me duele la otra, me duele la uña, nos estamos quejando. Esos hermanos están pasando persecución. Y es terrible lo que están pasando allá. Eso sí es terrible. Eso sí es terrible. Aquí. Entonces, hermanos, sí, todos pasamos cruz, pero piense que esos hermanos la están pasando peor. Y terriblemente peor. Ellos piden mucha oración, mucha intercesión del poder de Dios. Y continúan ahí. Mi cuñado, que viajó a una conferencia internacional de la espada del espíritu, de todos los líderes, él fue representando a la comunidad. El libio que estaba ahí fue escogido por todos como presidente de la organización, porque lo consideran un héroe, porque están viviendo una época heroica esos hombres y mujeres. Están viviendo una época heroica. Esos sí son como los primeros cristianos. Persecución y muerte. Entonces, hermanos, hoy sí el enemigo nos friega, y nos friega a traer la salud, y mucho es a traer la salud. Nuestra comunidad hemos estado haciendo, tenemos en WhatsApp un grupo de la comunidad donde continuamente pasan hermanos de enfermedad de esta, enfermedad del otro, ya casi todos están enfermos. ¿Quién va a interceder? Este enfermo intercede por el otro enfermo. Pero todos están en intercesión unos por otros. Porque sí, el enemigo nos ataca por ahí. Pero ahí es la prueba, es donde usted demuestra cuánto cree. Porque es muy fácil decir, sí, creo en Dios, y soy cristiano, soy católico. ¿Por qué? Porque alabaré a mi Señor. Pero cuando no hay alabaré, si no hay golpes, hay sufrimiento, hay dolor. Y entonces, qué difícil es decir, alabaré, Señor, puta, estoy jodido, pero te alabaré. Ahí sí la cosa cambia, ¿no? Ahí es donde se prueban los verdaderos cristianos. Ahí es donde realmente se acrisola al verdadero cristiano, en la prueba. Porque si no hay prueba, ¿cómo sabemos cuánto usted cree? Qué fácil es decir, sí creo, mi trato le va bonito. A ver, pues, que esté fregado. ¿Se acuerda la historia de Job? ¿Se acuerda la historia de Job? ¿O no? Todo lo que le pasó a Job, ¿y qué decía? El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Y si seguimos analizando esta lectura, dice en la parte final, que me parece lo más interesante: y compartiremos con Cristo si es que realmente sufrimos con Él, yo agregaría, y para Él, y después estar con Él en su gloria.
Y alguien me puede decir, sí, con su gloria, o sea, cuando nos muramos. No. No. Porque cuando Jesús comienza a predicar, ¿qué comienza a decir él? El reino de Dios ha llegado a vosotros. No dice, el reino de Dios llegará cuando ustedes entreguen su corazón y se mueran, entrarán al reino de los cielos. No. Él comienza a predicar, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, vuelvo a insistir, el reino empieza cuando tú le dices, sí, Jesús entra en mi vida. Y entonces ya comienzas con las promesas del reino. Las promesas del reino no son para cuando te mueras. Las promesas del reino son para ahora. En la medida en que tú, vuelvo a decir, Hebreos 11:1 que dice, la fe es la certeza de lo que no veo. Hagas tú, sí, ese reino es mío. No lo veo con mis ojos, pero en mi corazón ya es mío. Y entonces el reino de Dios realmente será tuyo. Vamos a buscar a él. Mateo 8:23. Amén. Miren, Jesús subió a la barca y sus discípulos la acompañaron. En esto se desató sobre el agua una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Y él le contestó, ¿por qué tanto miedo? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos admirados se preguntaban, ¿pues quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen? Es palabra del Señor. Miren, hasta a los apóstoles les pasó. Porque es muy fácil estar con el Señor. Estaban con el Señor ahí, tenían al Señor ahí a su lado. Estaban con Jesús. Y aún así tenían miedo de que se iban a hundir. Tenían miedo de las tormentas. Tenían miedo. ¿Y cuántos de nosotros podemos estar pasando por tormentas en nuestra vida? Por vientos huracanados. Una tempestad fuerte que es la grandes oleajes. Y estamos así, moviendo, caminando, pero de una forma que todo trastabilea. Pero si yo creo que Jesús está conmigo, entonces debe cumplirse lo que dice el Salmo 23. Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Estaban con Jesús ahí y tenían miedo. Estaban con Jesús a su lado. ¿Y cuántos nosotros de repente que venimos acá al grupo, que recibimos bendición, que vamos a misa, que recibimos los sacramentos, que recibimos la Eucaristía, y sigo todavía llorando, sufriendo, lamentando? Entonces, ¿cómo está siendo probado o está siendo desaprobado en tu fe? ¿Está siendo probado o está siendo desaprobado en su fe? Nosotros tenemos que ser de los que no caigan como los apóstoles, que Jesús le dijo que eran hombres de poca fe. Estaban con él ahí, tenían miedo a la tormenta. Tenemos que aprender a que el reino de Dios y sus promesas son para nosotros. Vamos a buscar, a ver, ¿qué nos dice Marcos 16 a partir del versículo 15? Este pasaje es un pasaje que es bien, ¿cómo podría decir? Polémico. Que a veces hasta ni locura lo creen. 16, 15. Y siguientes.
16, 15 y siguiente. Amén. Amén. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Es palabra del Señor. Dice: vayan por todo el mundo, anuncien este mensaje de salvación, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que, ¿qué dice ahí? A los que creen. No dice: estas señales acompañarán a mis santos, dice. No. A los beatos, a los obispos, al papa, a los curas. No, dice: a los que crean. El problema es que no creen. No creen. Ese es el problema. No creen. Y miren con lo que empieza: estas señales acompañarán a los que crean. Y dice: en mi nombre, ¿qué dice? Expulsarán demonios. O estos no se lo creen, ni los curas se lo creen. Ese es el problema. Por eso es que estamos de capa caída. Por eso es que estamos fregados. Por eso es que estamos fregados. No le creen a la palabra. Ni ellos le creen. Si le creyeran, verían la gloria de Dios en sus vidas. Es más, miren, hablarán lenguas nuevas, tomarán venenos en la serpiente, dice: beberán veneno y no les hará daño, van a ser gárgaras. Y además pondrán la mano sobre los enfermos y estos se sanarán. No dice: y estos de repente se sanen. No dice: de repente se sanen. Ya pues, ¿qué importa? Algunos se sanarán. No. Dice: y estos sanarán. Pero para que esto se cumpla, ¿qué tenemos que decir? ¿Sí? Lo que dice Hebreos 11:1 es: esa de lo que no veo. Nir Vélez, todo el mundo lo veía recontra enfermo. Él veía que su cuerpo estaba enfermo. Él se sentía totalmente enfermo. ¿Pero qué decía? Yo estoy sano. No tengo que verme sano, sino tengo que creerlo. Y tal fue su creer que llegó un momento en que Dios le regaló, por creer, logró hacer suyo lo que no se ve. Amén, hermano. Amén. Lucas 10:19. Aquí sí es bravo lo que dice. Lucas 10:19. ¿Ya encontraron? Y dice así: yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus les obedezcan, sino de que sus nombres están escritos en los cielos. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claro, algún malulu por ahí puede pensar: sí, pero eso se lo dijo a los apóstoles. Claro, sí, se lo dijo a los apóstoles, pero se lo dijo para todos nosotros también. Porque la palabra de Dios es no solamente para los apóstoles, para todos nosotros. Podemos caminar sobre serpientes y escorpiones, porque el enemigo va a querer destruir de muchas formas.
le contaba a mis alumnos en esta semana una anécdota que me pasó. Estaba yo en Lima, en Paseo Colón, y justo me cruzo y me encuentro con gitanas. Y una gitana me agarró el brazo y no me soltaba la bendita mujer. Y son abusivas porque nada me costaría haberle metido un empujón y la aventaba. Pero se aprovechan de que uno como caballero respeta que es mujer y todo. Pues si fuera un hombre, ya, pero ¿qué te pasa? Y no me soltaba. Yo tenía ya que llegar y que mi hermano se amargue cuando uno llega tarde. Yo todavía estaba en hora, pero quería llegar puntual. Y esa bendita mujer no me soltaba. No, te tengo que leer la mano. Si yo te dejo leer la mano, no te voy a soltar. Te digo un momento, le dije, ya. Si me lees la mano, ¿me sueltas? Sí, ya, léeme la mano. A ver. Comencé a leer la mano y me comencé a reír. No te rías, que esto es serio. Tú eres la que me quiere leer la mano, yo no creo en estas tonterías, le digo. Eres tú la que me quiere leer. Me dice, ya, mira, si tú no me das tu billetera, va a caer maldición. Todavía me arrancó el poco pelo que tengo. De repente que no tocó mi patilla, pues esos son sagrados. Y me dijo, si tú no me das tu billetera, va a caer una maldición sobre ti y tu familia. Entonces yo la quedo mirando y le dice, ¿tú sabes con quién te estás metiendo? ¿Tú sabes con quién te estás metiendo? Le digo, pues te estás metiendo con un hijo de Dios. Ten cuidado, porque todo lo que tú me deseas se va a volver contra ti. Porque yo soy un hijo de Dios. Y mi Dios es poderoso. Y mi Dios es mi Padre, que me protege. No terminé de decir esa palabra y justo cayó la batida y se la llevaron a todos. No van a gritar, ¿y cómo te quedó el ojo? Por meterse con un hijo de Dios. Pero tenemos que creérnosla. Tenemos que creérnosla. En el norte, una vez fui a dar, con mi comunidad fuimos a dar sobre evangelización, tema de evangelización, y luego nos distribuimos en diferentes grupos, y justo los muchachos, todos los chicos, como siempre, los muchachos se juntaron, pues, los adultos se juntaron, los chicos se fueron. Entonces yo vi que los muchachos se fueron casi solos, entonces yo me fui detrás de ellos. Voy llegando detrás de ellos cuando de repente salen dos perrazos, los chicos se paran así paralizados. Yo le digo, no se muevan. Entonces yo paso por entre ellos y me pongo delante de los perros. Me comienzan a... Cuidado, hermano, que no muerde. Y los perros se comenzaron a acercar más. Y digo, en nombre de Jesús, siéntese. Se quedaron sentaditos los perros. Vamos. Pasamos. Los chicos me decían, ¿pero por qué dudan? Si ustedes van en la misión, Jesús les da la autoridad. Si ustedes van en la misión, Jesús les da la autoridad. ¿Por qué dudan? ¿Por qué temen? Si Jesús está con nosotros. Ya lo decía San Pablo en los Filipenses. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí, hermano? Entonces tenemos que ir dándonos cuenta que sí, vamos a tener dificultades. El ser cristiano no quiere decir que no vas a tener dificultades. Todos tenemos dificultades en esta vida. Es más, a medida que va pasando el tiempo, le vas a sentir las dificultades propias de la edad. Nadie va a decir, soy cristiano y por eso nunca voy a envejecer. No, usted va a envejecer como cualquiera. La ventaja que tienen las mujeres que se pintan el cabello, nomás. Los hombres también. Sí, la mujer, todo potizo, ¿no? El cabello, sobre las pestañas, todo ahora adelante, atrás, todo potizo. Los hombres también. Te engañan. Los hombres también. Se pintan el pelo. Pero lo cierto es que igual nos vamos a ver afectados. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia es que la otra persona va a sufrir, va a padecer porque no tiene a Cristo. Nosotros vamos a tener los mismos problemas, pero no nos vamos a sentir así porque sabemos que con Cristo somos más que vencedores. Miren, la familia de mi esposa era muy creyente, de chiquitos los llevaba a ellos al grupo de oración cuando eran chiquitos, papás. Ahora ya están adultos, porque se casó conmigo. Pero ella siendo adolescente tuvo cáncer. Y cáncer al páncreas. Y bueno, oraron bastante por ella, toda la hora que le fueron a operar. El cáncer increíblemente se había concentrado todo en una sola zona. Se había retraído así el cáncer y le estirparon un pedacito del páncreas. Y le quitaron el vaso.
el último examen, bueno, ya le habían hecho un examen anterior y el doctor dijo que se habían equivocado. ¿Por qué? Porque dijo, no puede ser, parece que se han equivocado, han dado de otro paciente, porque usted supuestamente dice que le han extirpado parte del páncreas, porque el páncreas está enterito, se ve enterito. Probablemente de repente usted lo tenga hinchado. Fue la explicación que ocupó el médico. Y el vaso, lo que aparece, no, el vaso no aparecía también. Entonces ya, en una siguiente vez, al año siguiente, casi lo tiempo, no sé, su chequeo a mi esposa. Le hacen el chequeo, pero esto fue en otra clínica. Y este médico, si era creyente, agarra y dice, señora, creo que estamos ante un milagro. Según usted, acá refiere que usted le operaron del páncreas. Y el páncreas, usted lo tiene, aquí aparece completo. No como el otro que decía, no, se le hinchado por eso. No, usted acá lo tiene completo. Todos nosotros le dijimos, bueno, de repente se ha regenerado. El médico se sonríe y dice, señora, el páncreas es uno de los órganos que no se regenera nunca. No se regenera. Así que parece que estamos ante un milagro. Y eso no es todo, señora, porque usted dice que le extirparon el vaso, sí. Pues acá aparece el vaso, la cucharita y la taza. Le apareció el vaso. Entonces, cuando uno comienza a caminar en el Señor, Dios te va bendiciendo. Dios va derramando bendiciones sobre nosotros. Vamos a pasar los problemas, sí, va a haber las circunstancias, las situaciones, pero voy haciendo mía la gracia de Dios, la promesa de Dios. Dios tiene promesas de bendición para nosotros. Los especialistas dicen que hay más de 3.000 promesas de bendición para nosotros. Entonces creámoslas. Si hay tantas promesas de bendición, ¿por qué no creerlas? En Marcos 1.15, Jesús comienza ahí su predicación. Marcos 1.15. ¿Qué comienza a predicar? Lo que hemos dicho hace un rato. Marcos 1.15, ¿qué comienza a predicar? ¿Qué comienza a predicar? ¿Qué comienza a predicar? El reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios ha llegado, no va a llegar, ha llegado. Jesús nos trae el reino. Cuando usted le dice a Jesús que entre en su vida, hermano, hermana, créaselo. El reino de Dios ya llegó a usted. El reino de Dios no es cuando usted se muera. El reino de Dios llega cuando usted le abre su corazón a Jesucristo. Y usted comienza entonces a gozar de esas promesas de bendición. ¿Por qué oramos por si alguien está enfermo? ¿Oramos para que se muera más rápido o oramos para que el Señor lo sane? Para que el Señor lo sane. ¿Por qué? Porque es una promesa de bendición. Sabemos que Dios puede hacerlo, que Dios puede tener ese poder y esa autoridad para que usted pueda quedar sano. Usted sea bendito por Dios. Usted tiene un problema económico, ¿por qué reza? ¿Para que esté peor o esté mejor? Mejor, usted mejor económicamente. Porque Dios, usted sabe, cree en son parte de las promesas de Dios. Si uno se dirige a Dios como su hijo, y tenemos una expresión de Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan cuando da un ejemplo en la parábola? Y él dice, si ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos, a pesar más, su Padre Celestial le dará las cosas que ustedes piden, si son de bendición. Entonces, tenemos que aprender a creérnosla y tenemos que aprender a saber que Dios nos ha dado poder y autoridad. Efesios 6, busquen Efesios 6 y ya con esto terminamos. Efesios 6, versículo 10. Amén. Dice, y ahora hermanos, háganse fuertes en unión con el Señor. Miren, miren lo que dice. Háganse fuertes en unión con el Señor. Háganse fuertes en la unión. Quiere decir que yo me voy a hacer fuerte en la medida en que esté unido a Dios. Mientras yo esté más en oración,
más en relación, en intimidad con Dios, entonces me haré fuerte. Ojo, miren lo que está diciendo la palabra. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que no veo. Tenemos que creérnosla. Me haré fuerte. ¿Por qué los santos hacían tantos milagros? Porque eran personas de oración. Vivían intimidad con Dios. Por eso ellos no necesitaban carro, no necesitaban avión. San Antonio de Padua, un problema que tuvieron sus viejos, y él iba a demorar cerca de 3 días para llegar hasta al pueblo donde estaban sus papás. Estaban siendo en ese momento enjuiciados. Y él llegó el mismo día, en el mismo instante en que estaban haciendo el juicio. Apenas le pasaron la voz que iban a ser juzgados. Los monjes cuentan que ellos se despidieron de San Antonio. San Antonio se despidió de ellos, estaba caminando por él y de repente ellos voltean como para ver por dónde iba San Antonio y ya no se le veía en el camino. Desapareció. Desapareció. Y apareció en la ciudad donde estaban sus padres. Se transportó. Se transportó. Y la cosa no acabó ahí, porque cuando fue a ver dijeron, estaban acusando a sus padres porque habían encontrado un cadáver en el jardín de sus padres, entonces sus padres eran los culpables, porque era el jardín de sus padres, ellos eran los culpables. Sabemos que esa es una prueba de circunstancial, no es una prueba de verdad, o sea, tienen que demostrar que ellos los habían matado, ¿no? Pero en fin, en esas épocas no había ese tipo de creencia, de investigación. Entonces, ¿él qué hizo? Bueno, entonces el único que podría hablar sería el cadáver. Entonces, ¿qué hizo San Antonio? Tráeme el cadáver. Si él es el que puede hablar, que traigan el cadáver. Todos lo quedaron mirando y decían, está loco este hombre. ¿Pero cómo va a traer el cadáver? Traen el cadáver. No dice que él es el que puede hablar. A ver, traen el cadáver. Pucha, desenterrarlo, trajeron el cadáver. Ya ahí tiene al muerto. Se puso a orar y le dijo, levántate, dinos, ¿quién te mató? Y él dio los nombres de los que mató. Pum, volvió a quedar muerto y dijo, ¿ya ven? No fueron mis padres, suéltelo por favor. Ya que iban a decir, todos estaban más asustados. Ya que podían decir. No lo conocían. Pero miren ustedes, ¿no? Lo mismo pasa con Don Bosco. Don Bosco se demoró porque tenía que atender algunas cosas y cuando llega ya había fallecido su alumno. Entonces él va, se arrodilla delante de la tumba y de repente comienza a abrir la tumba, lo agarran a Don Bosco y Don Bosco los empuja y dice, déjenme, en el nombre de Jesús, háblanos. Y el chico se levanta y lo vuelven a coger a Don Bosco y todos se quedan así asustados soltándolo a Don Bosco porque el niño se sienta y le dice, hijo, te voy a confesar. Lo confiesa y le dice, ya, ahora sí puedes morir en paz. ¿Pero quieres morir o quieres quedarte aquí? No, yo quiero irme con Dios. Entonces, sigue muerto, hijo. ¡Pum! Volvió a morir. Pero ya lo pudo confesar. Miren esas cosas. Parece cuento, ¿no? Pero son verdades. Están apuntados ahí en las crónicas. ¿Por qué podían hacer eso? Cosa tan espectacular. Porque creen. Este señor, Mil Vélez, ¿sabe cuántos casos de gente que ha vuelto a la vida tiene? Porque ahora dicen, ya no hay que decir resucitar, sino volver a la vida. El único que ha resucitado realmente es Jesús. Porque el que resucita no muere. Todos murieron, hasta Lázaro volvió a morir. Me dio un paro cardíaco, no sé, pero murió. Realmente. Entonces, de casos que han vuelto a la vida, ¿saben cuántos? Tienen su haber 40 casos. No 1, 2, 3, 40 casos. De gente que ha vuelto a la vida. Miren, qué espectacular. ¿Por qué? Porque creen. Está en intimidad, en oración con Dios. Entonces, hermanos, por medio de su fuerza poderosa, protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. Miren, Dios nos ha dado una armadura. ¿Y qué hay que hacer para decir que Dios les ha dado esta armadura? Que puedan, protegen que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Porque no estamos luchando, ojo, miren, no estamos luchando contra gente de carne y hueso,
sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. En otras versiones dice contra potestades. No sé en qué versión lo dirá, pero yo tengo otra versión. Pero la idea es la misma. Las cuales tienen mando y autoridad y dominio sobre este mundo oscuro. Miren, tienen mando, autoridad y dominio. Y creo que para nadie es extraño. Usted ve las noticias, ve los noticieros, ve los periódicos y se da cuenta, el diablo está reinando aquí. Por eso es que Jesús le llamaba príncipe. Porque tiene terrenos. ¿Y cuál es su terreno? La tierra. Pues. Se la hemos entregado al diablo. Y él está controlando mentes y corazones. Está controlando mentes y corazones. Y cuando nosotros vamos a tener que hacer una misión, vamos a tener que guerrear. Y si usted no está dispuesto a guerrear, mejor váyase. Cuando nos hemos confirmado, ¿cuántos se han confirmado aquí? Levante la mano. ¿Ya no está confirmado todo? Tampoco está confirmado. Antes sí. ¿Cuándo levanta la mano? Miren, ¿recuerdan qué dice la iglesia cuando no se confirma? Nos volvemos ¿qué? Soldados de Cristo. Y si somos soldados para no pelear, para eso nos hacemos soldados para no pelear. Para eso nos hacemos soldados para no pelear. Un soldado va a pelear. Y un soldado no es que va a pelear y le dice, por favor, no estamos en ese plan de malo, malo, malo. No, usted si va a pelear le va a meter su puñete, le va a meter su quechi, le va a meter su cabezazo. Si usted va con el rifle va a dispararle. No decir, mira, te mato si no eres... No, usted va y dispara. Ese es guerrear, estamos en una guerra. Hermano, metas esto en la cabeza. Hoy estamos en guerra. El mundo está siendo cada vez más controlado por el demonio. Y estamos en una guerra continua. Así que mientras más se acerque usted a Jesús, más el demonio va a tratar de convencerle de que usted no debe estar ahí. Lo va a tentar, le va a crear problemas, le va a crear todo lo posible para que usted se desanime. Y ahí está nuestra lucha, ahí está nuestra guerra. Usted tiene que estar fuerte, firme como un soldado. O usted va a ser de los que va a correr. Un soldado es alguien que es valiente, es alguien que está presto a luchar. No que se esconde, sino que va adelante. Los soldados son los que van adelante. Los que van atrás son los oficiales que matan a los pobres soldados, pero los soldados son los que van adelante. Tienen que estar dispuestos a luchar. Si usted no está dispuesto a luchar, mejor no se haga cristiano, pues. Si no, ¿para qué se confirmó? Porque qué bonito suena, ¿no? Nos hacemos soldados de Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo. Oiga, no esto es que viva Cristo, usted va a tener que pelear, pues, la batalla. En las circunstancias adversas, en las situaciones difíciles, contra la enfermedad, contra todo. Ahí usted es donde tiene que probar que realmente es un soldado de Cristo. Que realmente usted la va a pelear. Y realmente eso se espera de nosotros. Y entonces hay que pedir la armadura de Dios. Y miren lo que nos dice la armadura de Dios. Por eso tomen la armadura de Dios que les ha dado para que puedan resistir en el día malo. Y después, haberse preparado bien, mantenerse firmes. Así que manténganse firmes, revestidos de toda la verdad, protegidos por la rectitud. Estén siempre listos para anunciar el mensaje de la paz. Bueno, en otras versiones va mencionando la armadura. Dice, el yelmo, revístanse del yelmo. O el casco, en algunas versiones del casco. Casco es yelmo. Yelmo es la palabra que se utilizaba en la Edad Media. Casco, lo mismo. ¿Qué hace el casco? Uno le está pidiendo a Dios una protección en su mente, porque el casco, ¿qué protege? El cerebro. El casco sirve para proteger el cerebro, pero no solamente, en la Edad Media, no solamente era para proteger el cerebro, porque el yelmo, usted bajaba, tenía como una ranura que usted bajaba, ¿para qué? Para protegerse la cara, que le podía caer alguna flecha en el ojo, entonces se ponía usted esto para proteger los ojos. ¿Qué quiere dar a entender? Que su vista debe ser protegida, que Dios le debe dar
la capacidad de poder ver las cosas como Él la ve. Porque uno puede ver y dice, pucha, que tantos problemas tenemos, que estamos fregados. Y otro puede decir, no, acá yo veo la obra de Dios. ¿Cómo hace la obra de Dios si estamos todos fregados? No, es que aquí Dios está obrando ya. Tú no lo ves. Dios está obrando. Vemos con otros ojos. Mientras usted ve pesimistamente, negativamente, totalmente de todo un desastre, el que está en el Señor lo ve diferente. Ve como la oportunidad de vencer. Ve la oportunidad de ver la gloria de Dios. Ve la oportunidad de decir, sí Señor, acá estoy. A pesar de todos los problemas, cuenta conmigo, Señor. Lo ve de diferente forma. Lo ve de diferente forma. El yelmo, el casco, protege la vista. El yelmo también servía ¿para qué? Para protegerle el oído. Le protege acá el oído, por eso es que los cascos tenían aquí una abertura para que usted pudiera escuchar, pero fuera protegida su oreja. Si le caía la espada, ¡pah!, ahí nomás, no le cortaba la oreja. Pero sí tenían como una abertura para que usted pudiera escuchar. ¿Qué quiere dar a entender eso? Que usted debe escuchar, no los chismes. No debe usted escuchar las cosas negativas, o las cosas, las críticas que se hacen a la iglesia, o la crítica que se hacen al grupo, o la crítica que se hacen a tal hermano, sino que usted debe escuchar con el oído de Dios, con la misericordia, con el perdón, con la bendición. Usted debe escuchar de esa forma. No que lo único que nos dedicamos es a criticar, a fregar la pita con su crítica, y usted no hace ni miche, entonces mejor meterse la lengua por dentro. Porque ¿para qué? ¿Para hacer daño? ¿Para eso critica? De soluciones. Usted sea parte de la solución, no parte del problema. Usted debe ser parte de la solución, no parte del problema. Entonces, el yelmo nos protege. Nos protege los pensamientos para que pensemos bien, positivamente, para que pensemos en armonía como Dios quiere. Veamos las cosas con la visión que Dios quiere. El yelmo nos protege la cabeza. La coraza es la justicia. La coraza, ¿por qué la coraza? La coraza, ¿qué protegía? La coraza era una cuestión de cuero que venía con metales puestos ahí. ¿Por qué tenía metales? ¿Para hacer pesa? ¿Para que me saca más pecho? No, era para protegerse justamente de las flechas o de la espada. A veces la espada rebotaba porque justo caía en la parte metálica, entonces ¡pum!, rebotaba. Era justamente la justicia. ¿Qué significa ser justo? En la antigüedad no existía la palabra santo. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, solamente la palabra santo se usa para Dios. No se usa para las personas. En el Antiguo Testamento. Solamente en el Nuevo Testamento ya se usa para las personas. ¿Por qué? Porque Dios ya mora en nosotros, por el bautismo. Pero antes no. Entonces, era la palabra justo. Se empleaba el término justo. Ser justo era ser la persona santa. ¿Y una persona justa qué es? Es una persona que sabe dar a cada quien lo que merece. Que sabe actuar de acuerdo a las circunstancias, a las situaciones. Equidad, equidad. Por eso la justicia. ¿No han visto que siempre la justicia la ponen como una balanza? Porque da equidad. Lamentablemente la balanza siempre está al revés, más bien en nuestras leyes. En las leyes humanas la justicia está para el que tiene plata, para el que no hay equidad. Pero en Dios es diferente y nosotros tenemos que caminar como Dios, ser justos. Porque si usted es justo, el enemigo no le podrá acusar a usted de nada. Si usted es justo, no le podrá acusar de nada. Porque usted es justo. La justicia, la coraza es la justicia. El cinturón de la verdad. ¿A qué cinturón se refiere? ¿Me puede agarrar por favor? El cinturón era no una correa, sino era una cosa de este tamaño. Casi como decir, se parece a como una faja. Pero era de cuero, con doble seguro, sí, ¿no? O sea, hebilla. ¿Para qué? Para agarrarse bien fajadito. ¿Y qué era? ¿Para lucirse? Miren qué bonito que estoy bien metidito acá. No, esa no era la idea. La idea es que la faja te agarra acá. ¿Alguna vez algunos han usado faja? No me digan que no, la señora que ven que usa la faja y después que llega a su casa y ahora se viene con un paño. La faja nos asegura acá la cintura, pero era de cuero fuerte.
¿Por qué? Porque mire cómo se mueve cuando usted mueve la espada. Hace esta forma. Mire cómo se mueve la cintura. La faja era ¿para qué? Para cuando el otro golpeara espada con espada, usted tenía que soportar, esa columna tenía que soportar el choque del otro. Entonces le ayudaba a soportar. Esa es la idea, por eso es que era una faja gruesa, que se fajaban acá, la correa era una faja para mantenerse firmes a la hora que usted peleara, mantenerse firme, darle más fuerza. Por eso dice el cinturón de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo es la verdad y la vida. ¿Ves? La verdad en Jesucristo. Nosotros vamos a encontrar esa fuerza de nuestro cinturón que nos faja bien para estar firmes, para poder luchar. También nos dice ahí, Efesios 6, nos dice el escudo ¿de qué? De la fe. Porque es con la fe que usted va a resistir como un escudo ante los dardos del enemigo. No, yo creo. Aunque vea oscuridad, yo creo. Aunque vea tinieblas, yo creo. Aunque vea tormenta, yo creo. La fe me permite caminar sobre las aguas. La fe me permite caminar en medio de la oscuridad. Aunque haya de pasar por un valle tenebroso, no temo mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Recuerdan? Salmo 23. Entonces, sí, yo camino, el escudo me permite que el enemigo, aunque me diga 1000 cosas, yo me mantengo firme. Aunque había 1000 enfermedades, yo me mantengo firme. Y por último, la espada. Dice la espada del Espíritu. El Espíritu de Dios es el que como un fuego va a luchar por nosotros. Por eso la espada del Espíritu. También la espada le llaman a la palabra. La palabra de Dios en Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del alma. Entonces, la espada de doble filo, la palabra de Dios. Usted en el desierto, cuando Jesús fue tentado, ¿cómo fue que discutieron? Full palabra de Dios. El diablo también se la sabe. Y de memoria todavía. Probablemente que el desgraciado no la cree, pero usted se la sabe. Se la sabe porque discutieron de Biblia a Biblia. Por eso es importante conocer la palabra y conocerla bien. Con esto de conocerla bien quiero hacer un paréntesis a lo que estoy diciendo. Hay que estudiarla. La Biblia no solamente hay que leerla, hay que estudiarla. Porque hay cosas que de repente no vamos a saber entender. Voy a poner un ejemplo bien claro. En la Biblia, ¿cómo le llaman a los que no son judíos? ¿Cómo le llaman a los que no son judíos? ¿Que están jodidos? No. ¿Cómo le llaman? Gentiles. Los gentiles. Ya significa extranjero, pero ¿qué palabra utilizan ahí? Gentiles. Los gentiles. ¿Y qué significa gentil en nuestra época? Una persona amable, de buen trato. ¿No? Una persona amable, de buen trato. Eso significa gentil. Uno que lee dice, que dice gentil, o sea que eran bien amables, bien. No, no se refiere. ¿Sabe lo que significa realmente la palabra gentil? Extranjero. Pero el sentido extranjero no es el mismo. Extranjero, pues no es alguien que viene afuera. No, ese no es el sentido. Para un judío, escuche bien, para un judío el extranjero era un idólatra, un creyente en los falsos dioses. Era alguien con el que no se podían mezclar. Era un abominado de Dios. Mire todo lo que era. Entonces, por eso es importante, como lo voy a repetir, de hecho en paréntesis, que también se estudie la Biblia, porque si no usted no está entendiendo lo que realmente dice la Biblia. Por ejemplo, con la palabra gentil, acabo de poner solamente un ejemplo de la palabra gentil. Qué importante saber el significado de esa época, porque si no usted le está dando un significado equivocado, totalmente equivocado. O encontrar errores en la Biblia.
Yo tenía amigos evangélicos que me estaban fastidiando, porque como ellos todos se lo creen al pie de la letra, no como nosotros que tienen que saber la interpretación. Yo le decía, ¿tú sabes cuántas tribus entraron a la tierra prometida? ¿Alguien sabe cuántas tribus entraron a la tierra prometida? ¿Cuánto? 12. ¿11? 12. 12. La Biblia dice las 12 tribus de Israel que entraron a la tierra prometida, pero usted cuente los nombres que menciona ahí y no le va a dar 12, nunca. Yo puedo fregar, le decía a mi amigo, ¿tú sabes cuándo era la tribu? Si todos se van a él, ¿sabes en qué pasaje es? Acá. A ver, léeme. Cuéntalas. A propósito, le voy a por fastidiar. Que no te cuadra, digo. A ver, al revés. Tampoco, ¿qué? No puede ser. No te cuadra, digo. ¿Quieres que te diga el secreto o quieres que te diga el secreto? Pero no puede ser, si arriba dice 12 y acá se menciona más nombres. ¿Quieres que te diga el secreto? Le voy a preguntar a mi pastor, mira. Seguramente que tu pastor también está igual que tú, no sabes ni dónde está parado. Yo te voy a dar la explicación. Ustedes los evangélicos se lo creen al pie de la letra y están equivocados totalmente. Porque eso fue escrito en otra época y tiene otro sentido. La palabra 12, ustedes no han estudiado la numerología bíblica, se descubrió en la edad moderna que la numerología bíblica quiere decir que los números significan ideas. Ahí siempre te van a decir 12, porque ¿sabes qué significa 12? 12 significa elegidos, santos. Pero las tribus pueden ser 80. A ellos no les interesaba que calzara el número con las tribus, porque lo importante era el significado. No las tribus, sino el significado de esas tribus, que es el 12. Entonces, cuando ellos cuentan 13. ¿Saben por qué cuentan 13? Porque ustedes no encuentran la tribu José. Pues. Manasés y Efraín no son hijos de Jacob, son hijos de José. José pidió que sus 2 hijos fueran cabeza de tribu. Sale él, entran 2, cuando suman 13, pues. Entonces fueron 13 las tribus. Y usted puede ver ahí los nombres. Las tribus de Israel fueron 13. ¿Y por qué siempre dicen 12? Porque 12 es la idea, que significa los elegidos, son el pueblo elegido. Es igual que cuando usted encuentra en la Biblia, ¿cuál es el número de los salmos que dice Apocalipsis? ¿Cuál es el número de los salmos? 144.000. ¿Usted cree que eso se lo alcanzan a salvar? No puede ser. Si nosotros sumando santos, beatos y mártires, pasan del 500.000. O sea, ni ellos se salvan. Que hay que ser un Binguito, un Alfu Manchú, a la Yankenpo, ¿cómo entrar? Si solamente se van a salvar 144.000. Entonces la Biblia está equivocada. No. ¿Cuántos? 12 por 12, ¿cuánto es? ¿Y qué significa 12? Elegidos. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los elegidos multiplicarán elegidos. Y agárrese, cada 0 no significa para ellos centena, decena, millar, sino significa mucho, muchísimos, una millonada. Así, mucho, muchísimos, una millonada. Que no contaban, no pues, oiga, ¿usted cree que Pedro iba a ser matemático? Si era analfabeto, pero no sabía ni leer escribir. Pedro no sabía leer escribir, era analfabeto. ¿Iba a ser matemático? Ninguno. Si todos eran pastores, agricultores, gente sencilla, ¿de dónde matemático? Entonces, para ellos simplemente significaba mucho, muchísimo. Entonces, ya, ahí siempre me apasiona eso. Siempre mi esposa me dice, siempre llegas ahí, comienzas a hablar. Ahí lo dejo. Pero ese es para que se dé una idea que muy bien, la palabra de Dios hay que aprendérsela, pero también tenemos que estudiarla para saber, para no decir una burrada, como dicen muchas veces los evangélicos. Entonces, hermanos, ya para terminar, la palabra de Dios, y le hemos hecho un recorrido con la palabra de Dios, para que usted se dé cuenta, sí, vamos a tener problemas, pero vamos a caminar firmes ante esos problemas, porque el Señor está con nosotros. Muy bien, usted tiene problemas, pero usted va a tener que hacer suya las promesas de Dios. Las promesas de Dios están para usted, sí, está para ahí, pero usted tiene que hacer la suya. Siempre pongo este ejemplo, es como que si estuvieran lloviendo monedas de 5 soles. Están lloviendo monedas de 5 soles y usted va a decir, ¡qué hermoso! Está lloviendo monedas de 5 soles, ¡qué bacán! ¡Qué chévere! Pero ¿qué está ocurriendo ahí? No son suyas. ¿Qué tiene que hacer para que sean suyas? Agarrarlas, pues recogerlas. Si usted solamente se queda en recrearlas,
Y eso hacemos muchas veces nosotros. Recreamos la promesa de Dios. ¡Qué bonito, qué bacán! Pero usted no las hace suyas, no recoge toda esa gracia. Se va a quedar no en gracia, sino en grasa. Como veo por acá. Sin alusión de personal. Sin querer, porque grasa, perdón, carne. Bueno, hermanos, entonces creo que la reflexión es clara. El Señor nos está llamando, y hoy más que nunca a guerrear, a enfrentar al enemigo. Yo quisiera que escucháramos esta canción. Es una canción muy ungida, pero poder encontrar rápido. Hace unos días la escuchamos, y la verdad que esta hermana que la canta es muy ungida. De hecho, canta en liberación. Es ungidad. Y quiero que la escuchemos porque nos va a ayudar a orar y entrar en